Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de psicología para todos. Algunos son nuevos. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Déjenme presento un poquito. Soy Miguel Ángel Madrigal. Soy el encargado de este grupo de apoyo. Nosotros hemos venido trabajando, si no mal me equivoco, pues prácticamente este grupo ya va a cumplir yo creo que unos 10 mesecitos. Ya hemos estado trabajando continuamente. Las dinámicas pues son variadas. Hay veces que vemos temas específicos. Hemos tocado todo tipo de temas: depresión, ansiedad, estrés, duelo, relaciones familiares, celos, infidelidades. Bueno, tratamos de abarcar aquí un poquito de temas eh, que nos puedan ayudar, ¿no? Como personas, que nos puedan hacer mejores como individuos. El día de hoy estoy muy contento de haber invitado, ¿no?, a una compañera, una colega, pues excelsa en conocimientos, ¿no? Muy apreciada sus comentarios. Ella siempre muy inteligente con respecto a los temas que aborda. Está Leslie, la maestra Leslie, que he tenido yo el gusto y el agrado de compartir durante pues algunos años, la fortuna de ser su compañero, ¿no? Saber que ella pues siempre está atenta al desarrollo. Si no me equivoco, ella está ahorita, es también profesora. Ella también pues se dedica a estos temas de atención psicológica, y el día de hoy escogimos un tema especial. ¿Por qué especial? Porque es un tema bastante complejo con respecto al desarrollo de los seres humanos, de los individuos. Eh, en los años que llevo atendiendo clínicamente a las personas, la mayoría de las familias creen que la etapa más compleja es la infancia, ¿no? Creen que desde que son pequeñitos, los niños tienen ciertas características que hacen compleja la relación, pero nos olvidamos un poquito de la adolescencia, que prácticamente es ahí donde se expresan pues todos los estilos de crianza, la manera en que educamos, la manera en que nosotros pues, pues educamos a nuestros pequeños. Claro, sin dificultad tampoco, sin culpabilizar, porque esa no es nuestra intención, no hacer sentir mal, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una etapa bastante interesante. El día de hoy vamos a abordar esa etapa, vamos a hablar un poquito de la adolescencia, pero pues le vamos a dar el picor, el sazón, porque la vamos a hablar desde un modelo diferente. Casi siempre aquí hemos hablado de otros modelos, un poquito modelos médicos, clínicos, y el día de hoy le vamos a dar un abordaje psicoanalítico, que es parte de los modelos de la psicología más antiguos, o de los primeros en donde se empezaron a estructurar, ¿no?, los pensamientos, los estados de conciencia. Y justamente ahorita pues Leslie nos va a platicar un poquito qué está pasando. Bueno, pues la dinámica es que vamos a dejar hablar a nuestra ponente, vamos a hacer las preguntas ya en el espacio final, vayan apuntándolas. Yo le voy a dar lectura también a las preguntas que ustedes hagan en el chat. Y bueno, pues haciendo y recordando que nosotros somos una fundación sin fines de lucro, y esta es una colaboración que hacemos con la maestra Leslie. Nosotros somos la Fundación Nacional para el Apoyo Emocional. Les doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión, y pues bueno, antes de dejar el micrófono a Leslie, le quiero preguntar a Monse si ya está lista la grabación. Mm, Creo que ya nos mandó sí, una, y ya eso está indica lista. que perfecto, Monse, muchas gracias. Y ahora sí, Leslie, cuando tú gustes, son todos tuyos. Bien, ok. Sí me logran escuchar. Sí, Sí. Ok. Bien, pues primero que nada agradecer al psicólogo Dirso, que un gran amigo. Coincidimos en algunos lugares en la docencia, entonces pues bueno, creamos un vínculo muy bueno. Eh, Bien, como dice él, pues yo me dedico actualmente a la docencia en nivel superior y también estoy trabajando en nivel básico, específicamente con adolescentes.
Entonces, pues espero aportar algo positivo y que sus dudas también pues pueda eh, resolver algunas de ellas. Entonces me voy a permitir compartirles una presentación que preparé precisamente para que tengamos eh, o vayamos teniendo como un seguimiento claro en esto. ¿Me pueden confirmar si las ven, por favor? No sé si ya. Ok. Sí, listo. Ok. Bien. Pues bueno, estas consideraciones que el psicoanálisis propone en torno a la teoría, a la, ay, es que según me marca que no se ven, pero bien. Estas consideraciones que da el psicoanálisis en torno a la adolescencia, en primer lugar a mí me gustaría que hiciéramos una diferencia o que pudiéramos identificar la diferencia entre pubertad y adolescencia. ¿Por qué me interesa que vamos como identificar esto? No se ve la presentación. A ver. ¿Ahí ya se ve? No, No, ahora se desapareció. Ok. ¿Te las puedo enviar para ver si tú las puedes compartir? Segundo. Ahí está. Listo. Ok. ¿Sí te llegaron? Sí, ya me llegaron, en un momentito las comparto. Ok. Bueno, voy a comenzar, ¿vale? Para que no perdamos como mucho tiempo en esto. Sí, gracias. Les decía que a mí me interesaba primero que pudiéramos identificar la diferencia entre pubertad y adolescencia, porque de esto va a ser, digamos, resultado como esta conducta adolescente, ¿sale? En primer lugar, la adolescencia, la pubertad, la tenemos que entender como un evento biológico universal, ¿sale? Es decir, todos hemos de pasar por un proceso de pubertad. Sin embargo, en este proceso de pubertad sí hay ciertas diferencias en el cambio emocional, en el físico, en el social. Cada uno de nosotros tenemos un desarrollo diferente. Esta pubertad puede durar entre 5 y 7 años hasta que se complete y para la Organización Mundial de la Salud nos dice que esta pubertad empieza aproximadamente entre los 9 y los 12 años. ¿Sale? Eso en las mujeres y en el caso de los hombres hace una diferencia entre los 11 y los 14 años. Entonces, de manera biológica, pues se cree que las mujeres tienen un desarrollo de madurez en este sentido un poquito más rápido que el de los hombres, ¿sale? Ahora bien, la pubertad es una transición también, ¿sale? Pero meramente, digamos, física, biológica y orgánica. Entonces, en este sentido, intervienen muchos factores para que el proceso de la pubertad pueda o no darse de cierta forma, ¿sale? Aquí yo les escribo que están algunos factores tanto familiares, sociales, psicológicos, incluso económicos y políticos, para que esta pubertad se desarrolle de cierta forma, ¿sale? Ahora bien, esta pubertad está estrechamente ligada con la adolescencia y esta adolescencia también, según la OMS, nos dice que aparece a partir de los 10 a los 19 años y habrán algunos otros autores que nos digan que está entre los 11 hasta los 21 años, ¿sale? Pero esto pues depende de cada perspectiva. Entonces, bien, en este
adolescencia es un concepto sociológico, ¿sale? Este concepto sociológico, si bien acá tenemos que entender que pues es, digamos, algo relativamente nuevo, la definición de adolescencia. Mm, porque si bien eh, tiene que ver con una etapa del desarrollo a diferencia de la pubertad. Yo les decía al inicio, la pubertad tiene que ver con un proceso universal. Sí o sí pasamos por la pubertad, pero por la adolescencia no todos pasamos por eso, porque es un concepto sociológico. Es decir, habrá personas que desde, no sé, quizá pensemos 9, 10 años, tienen que cuidar a sus hermanos menores, ¿no? O pensemos en algunos contextos en donde son obligados al matrimonio infantil y entonces el proceso de adolescencia no se vive. Entonces, en ese sentido, tenemos que ubicar esos puntos. La pubertad es un proceso sí natural y la adolescencia no. ¿Sale? La adolescencia tiene que ver más con una cuestión, digamos, cultural y de costumbres. Entonces, bien, eh, aquí les pongo, es una etapa del desarrollo humano, es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Es decir, yo les decía, bueno, como es una cuestión cultural, entonces esta transición ocurre gracias a diferentes ritos, ¿sale? Y el rito, desde la parte psicoanalítica, logra construir y tramitar cierta etapa del sujeto. Entonces, ¿cuáles son los ritos, digamos, más comunes de la adolescencia actualmente? Por ejemplo, la presentación de estos 15 años, ¿no? Las chicas que tienen estos eventos familiares, en donde se marca que comienza la adolescencia o que tenemos lo que actualmente llamamos como estas señoritas, ¿no? Entonces, en otras culturas, lo que se hacía en esta adolescencia que tiene que ver con un cambio simbólico, con una introducción a lo simbólico, teníamos un ejemplo de metáforas, lo que así se inscribía esta adolescencia, una metáfora, es decir, al inicio, ¿no? Pensemos en un campo muy, muy grande. De un lado estaba este niño que estaba en este proceso de ser adolescente. En un extremo está el niño y en otro extremo están los padres o la madre. Y entonces este niño tenía que pasar como ciertos obstáculos o eh, pues un camino específico para llegar al otro extremo. Esto como metáfora para, digamos, dejar atrás a este niño, para que este niño introduzca, perdón, este, este pensamiento nuevo, esta nueva etapa a la que se tiene que enfrentar, una etapa de exigencias totalmente exteriores, ¿no? Entonces, bien, en este cambio de la niñez a la adultez, los cambios físicos son más evidentes, ¿sale? Y entonces aquí empieza un desarrollo en los caracteres sexuales, tanto en los primarios como en los secundarios, ¿sale? Ahora bien, ahorita vamos a ir tocando ese tema. Entonces, dentro de la adolescencia, se nos marcan que tenemos 3 etapas, ¿no? La primera es una adolescencia temprana, en donde, que está entre los 10 y los 13 años, en donde el adolescente se pregunta si es normal que él esté pasando por ese proceso de un cambio físico, de un cambio emocional, de un cambio en la relación con el vínculo en su contexto principal. Después tenemos una adolescencia media, que esta tiene que ver con unas preguntas principales, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y cómo puedo empezar a relacionarme ya no solamente con mi círculo eh, inicial, ¿no? Ya no solamente son mis papás, ni mis hermanos, ni mis abuelos, ¿no? Ahora me relaciono con otro tipo de personas que de cierta forma mmm, introyectan una ideología en mí, ¿sale? Y después tenemos una adolescencia tardía, que aquí el adolescente se pregunta hacia dónde voy. Esta adolescencia tardía está entre los 15 y los 19 años, o les decía hace un ratito, hasta los 21, ¿no? Hacia dónde voy, qué es lo que deseo, cuál es mi ideal
mi ideal del yo, que es un concepto principal en análisis. Entonces, bien, eh, para, para el psicoanálisis y para Freud como tal, Freud no habla de adolescencia, del concepto de adolescencia no lo marca, él habla de la pubertad. Ya posteriormente Lacan, eh, si nos ayudan con sus micrófonos, por favor, porque alguien se le... Gracias. Ya posteriormente Lacan también intenta hacer una introducción de la adolescencia, pero como tal no hay una intervención tan específica. Después encontramos a Nobel y a Asturi, que ya ellos nos empiezan a hablar de la adolescencia y del proceso específico de la adolescencia y por qué es considerada un duelo o un proceso doloroso en el adolescente. Y no solamente para el adolescente, aquí cabe recalcar, sino también para los padres, ¿no? Y para quienes se están desarrollando junto con ellos. Entonces, bien, esta adolescencia, ya en la siguiente diapositiva, tenemos que entenderla como una etapa de transición, ¿sale? Y como etapa de transición, entonces, en esta transición hemos de perder algo, necesariamente, ¿sale? Entonces, por eso, para el psicoanálisis, la adolescencia es un proceso de duelo. Y entonces, en este duelo, nosotros nos encontramos ¿qué es un duelo? Ah, bueno, es una batalla entre dos, ¿no? Esta batalla entre dos, ¿cómo se da? Pues entre aquella persona que se va y la que se queda, y justo la que se queda es el doliente, ¿sale? Entonces, este doliente, ¿quién es? Pues es el adolescente, que se va, o digamos que se va quedando de este adolescente en ese lugar como niño y qué es ahora a lo que tiene que enfrentarse. Entonces, eh, algo en el adolescente, digámoslo así, de manera simbólica, tiene que morir para insertar algo nuevo. Entonces, para esto, Nobel y Asturi nos hablan sobre algunos procesos de este duelo adolescente. Entonces, bien, en esta misma etapa de transición tenemos un proceso de subjetivación y socialización del hecho biológico que es la pubertad. ¿A qué me refiero con esto? Ah, bueno, el adolescente pasa a comprender que su cuerpo va a cambiar, que su manera de relacionarse se va a modificar. Y entonces, en psicoanálisis nosotros o se habla de la sexualidad, pero aquí, antes de continuar, quisiera dejar claro que la sexualidad en psicoanálisis tiene que ver con la satisfacción de algunos aspectos y esto me genera placer, ¿sale? Bien, puede ser desde escuchar algún tipo de música, eh, viajar a ciertos lugares en específico. Eso es la ejecución de la sexualidad en psicoanálisis, ¿sale? No meramente tiene que ver con la relación sexual, sino más bien con qué es lo que a mí me satisface. Entonces, en este proceso de duelo y en esta etapa de transición, eh, el adolescente tendrá que buscar qué otro objeto, que ahora ya no son mis padres, ni son mis hermanos, ni son mis abuelos, puede satisfacer mis necesidades sexuales, de alimentación, de cuidado, de amor, de protección, de guía. Entonces, bien, el adolescente entonces se ve obligado entonces aquí a inventar sus propios ritos y marcas de transición, ¿no? Y entonces aquí nosotros nos encontramos estos adolescentes que en donde se va modificando la forma de expresarse, de la forma en la que se visten, la forma incluso en la que se vinculan con alguien más, cómo perciben la realidad. Y esto porque para él es necesario empezar a inscribir y tramitar que está pasando por una pérdida, pero que de manera inconsciente va a ganar algo, ¿sale? Eso es bien importante porque en esta pérdida siempre hay una ganancia y esta ganancia la elabora el mismo sujeto. No puede vivir todo el tiempo en el duelo porque entonces ahí se quedaría y nos encontramos entonces sujetos que entran en la melancolía, que no los podemos sacar de ahí, ¿sale? Entonces, bien, eh, esta adolescencia, aquí les pongo, ¿no? Tiene que encontrar algo nuevo, tiene que anudarse a un manejo nuevo de su cuerpo. Acá nosotros tenemos que entender que
la principal, desde la perspectiva psicoanalítica, la principal causa de que de repente el adolescente sea considerado como rebelde, como que no es comprensible, ¿no? Que es de difícil acceso, es porque está en un proceso de transición de su cuerpo sexual. ¿A qué voy con esto? A que va a identificar que su cuerpo ya no es igual que el de un niño, ¿no? Ni en la figura, ni en la función, y entonces justo voy para allá, ¿sale? Para que vayamos entendiendo este proceso. Como está en una pérdida, digamos, de esa figura y de esa función, pasa por 3 duelos, que es la siguiente diapositiva, ¿sale? ¿Cuáles son estos 3 duelos que pasa el adolescente según estos 2 autores que les decía, que son algunos psicoanalistas argentinos? El primer duelo tiene que ver, bueno, estos 3 duelos tienen que ver con una elaboración de la libido, es decir, mmm, el adolescente tiene que comenzar a vincularse con otras figuras. Entonces, como ya no va a ser papá, como ya no va a ser mamá, esa energía o esa libido la tiene que pasar a otro objeto. Este objeto bien pueden ser algunas personas, ¿sale? No necesariamente algún objeto físico. Entonces esa energía la pasa a otro objeto, este otro objeto el sujeto lo embiste, lo toma, y entonces a partir de ahí va tomando identificación. Ahora bien, este duelo o esta elaboración nueva de una nueva identidad tiene que ver con un proceso intrapsíquico, ¿sale? Este proceso intrapsíquico tiene que ver con cómo está estructurado el sujeto. Desde cómo se introyectó la ley cuando era un niño, en lo que conocemos en psicoanálisis como el complejo de Edipo, ¿sale? Cómo se introdujo la ley, cómo fue que eh, fue amado, cómo es que fue criado en general, ¿sale? Entonces, el adolescente ha de pasar por 3 duelos y por eso es que se vuelve complicada esta etapa. El primero es por el cuerpo infantil. Yo les decía hace un ratito porque hay un cambio que irrumpe la estructura del adolescente. Es decir, se ve en el espejo y nota que hay un cambio físico en él, y entonces para él es importante reconocerlo, porque ya no es un cuerpo de un niño en el que si, si, si nosotros recordamos, desafortunadamente el niño de repente es como, bueno, no importa, es un niño, no entiende, ¿no? O no lo comprende de cierta forma, o en general, ¿no? Como que al niño no se le toma como un sujeto que construya a una familia o que sea parte importante de la familia. Pero cuando pasamos a la etapa adolescente, entonces se nos considera como alguien que ya entiende o que ya puede participar activamente. Entonces, en este mismo sentido, cuando el cuerpo sexuado del adolescente ya no nada más es como individual, sino que está a la expectativa de todos los demás este cuerpo, ¿no? Entonces, ya les decía hace un momento, hay una transformación en los caracteres primarios y secundarios de este cuerpo, ¿no? Los caracteres primarios que tiene que ver con el desarrollo preciso del aparato reproductor masculino y femenino. Pero cuando aparecen estos caracteres secundarios, tiene que ver ya, digamos, con la menstruación y con la producción de espermatozoides. Y entonces esto eh, sigue siendo tabú, ¿no? Hablar de esto sigue siendo tabú en muchos hogares. Entonces, se vuelve complicado, se vuelve difícil que el adolescente comprenda que su cuerpo ya no es un cuerpo infantil. Y entonces en esta batalla, y repito, que el duelo tiene que ver con una batalla, tiene que desprenderse de aquello que él representaba como un cuerpo de niño y ahora asumirse como un cuerpo adolescente. Y aquí yo les decía, vienen los ritos, ¿no? Este rito como tradicional de los 15 años, en donde hay una presentación de este niño a la sociedad, ¿sale? Ahora bien, tenemos un tercer duelo que tiene que ver
perdón, un segundo duelo que es es el rol y la identidad infantil, ¿sale? Es decir, el adolescente aquí tiene que perder o abandonar el rol que tenía de niño, las tareas que tenía de niño, para introducirse a unas que sean más complejas. Como les decía hace un ratito, no todos pasamos por esta adolescencia, ¿no? Habrá algunos contextos en donde no se permita porque o se casan muy jóvenes o son obligados a hacerlo, o también porque tienen que hacerse cargo de las labores del hogar o de los hermanos, y entonces, o el trabajo, el introducirse al campo laboral, ¿no? Informal. Entonces, en este segundo duelo, en esta segunda pérdida, el adolescente renuncia a la dependencia de los padres y tiene que asumir responsabilidades adultas. Y entonces, no solamente es como que ya cambié el rol, sino que alguien más que me daba un rol específico, que son mis papás, ahora me lo arrebata y me da otro con mayor responsabilidad. Y eso asusta. Eh, Asusta al adolescente, pues sí, lo atemoriza, e incluso en algunos momentos le puede llegar a provocar vergüenza, ¿sale? Entonces, esto como segunda parte de los tres duelos. Y otro duelo que tiene que enfrentar el adolescente es el de los padres de la infancia, que es lo que nos pasa comúnmente, ¿no? O sea, ya no vemos a nuestros papás como los mirábamos antes, ¿no? Entonces aquí algo bien importante es que se juega lo real, lo simbólico y lo imaginario, que es parte de la explicación psicoanalítica. ¿Cómo construimos nosotros la imagen de alguien más o cómo yo tengo la percepción de alguien más según el psicoanálisis? Es justo gracias a esto, a lo real, a lo simbólico y a lo imaginario. Lo real tiene que ver con lo estrictamente visto, ¿no? Lo literal, lo gráfico. Y entonces, eso que se vuelve real o que es muy sustantivo, incluso lo compartimos con las opiniones de alguien más. Después viene aquello simbólico, es decir, yo me estoy relacionando con aquella persona, pero para mí esa relación tiene un significado especial. No es lo mismo que yo me relacione, cómo me relaciono yo con mi mamá y con mi papá, a la forma en la que se relacionan mis hermanos, ¿no? O a la forma que se relaciona algunos otros familiares con sus papás. Entonces eso tiene que ver con algo simbólico, con algo que eh, se va generando en el mismo vínculo. Y en el tercero, que tiene que ver con lo imaginario, tiene que ver con un deseo. Es decir, yo ya me vinculo de esta forma, pero a mí me gustaría que sucediera de otra forma. Y entonces se convierte en imaginario o en un deseo de que funcionara de la forma en la que a mí me gustaría, pero sé que no va a funcionar, pero estoy trabajando para que sea de ese modo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este tercer duelo? Que el adolescente pierde a esos padres de la infancia, aquellos padres que a mí me miraban, pensemos, con ternura, con amor, como, ay, mi bebé, el más bonito, el más inteligente, el más agradable, el más divertido. Ahora, como tengo que pasar a cumplir otro rol más de responsabilidad, pierdo eso y entonces me colocan en un lugar en donde eh, tengo que ser más independiente, ¿no? Tengo que ser más autónomo. Y entonces aquí hay una pérdida también. Ahora bien, en esta adolescencia podemos perder funciones y figuras. De manera general, en psicoanálisis hablamos de figuras, de una figura paterna cuando nos referimos meramente al cuerpo de hombre y al cuerpo de mujer. ¿Vale? A eso nos referimos con figuras. Pero las funciones tienen que ver con cómo se ejecutan estas dos figuras. Es decir, la función paterna tiene la función desde el psicoanálisis de guiar, de acompañar, de introducir la ley, que ese es un punto muy importante, es decir, que el adolescente pueda identificar qué es lo bueno y qué es lo malo y empiece a partir de ahí a tomar ciertas decisiones, desde lo correcto, digámoslo así, ¿no? Y desde lo que es socialmente aceptado también. Y por otro lado, la función materna tiene esta tarea de nutrir, de acompañar, de amar, de
las funciones las puede ejecutar cualquier figura. Es decir, lo puede hacer la función materna, la puede hacer el papá, y la función paterna la puede ejecutar la mamá, ¿vale? Solamente cambian, digamos, las figuras. Entonces, en esta pérdida de los padres o en esta pérdida de las funciones que cada uno ejecuta, se modifica el vínculo, ¿no? Entonces yo ya no veo a mi papá como aquel héroe o como aquella figura idealizada, sino ahora la voy modificando porque hay una introyección de leyes y de normas diferentes a como lo hacían con anterioridad en la niñez, ¿no? Y entonces aquí hay un conflicto, bueno, ya no me lo dice bonito, o ya no hay un premio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para modificar cierta conducta, o ya no hay un reconocimiento tan constante como antes lo había. ¿Por qué? Porque yo les decía al inicio, en este duelo no solamente el que duela es el adolescente, sino también el padre, ¿no? En esta pérdida también pues de su hijo, de su niño, de aquella, de aquella figura que también era amorosa, ¿no? En esta reciprocidad de cariño. Entonces, bien, eh, posteriormente tenemos eh, les decía, estos son los 3 duelos por los que pasa el adolescente. Después, estos 3 duelos es un proceso intrapsíquico, es decir, tiene que pasar por el sujeto para que se reorganice su aparato psíquico, es decir, para que sus deseos, para que sus intenciones eh, más inconscientes se puedan modificar e irse acoplando a lo socialmente aceptable, para que él pueda de manera trabajar en sus conductas de manera consciente, y también para que conozca la moral, para que conozca lo que es correcto, ya nos decía Kant, como entre lo correcto y lo verdadero, ¿no? Entonces, lo que se intenta en esta explicación de los duelos es que el sujeto empiece a crear una identidad a partir de la reorganización de su aparato psíquico, es decir, pues de la forma en la que se ha desarrollado, en la que se ha creado, ¿sale? Entonces, bien, ¿cómo es que yo puedo, o cómo es que el adolescente y en general cualquier sujeto se construye y construye su identidad? En primer lugar, a partir de la construcción del otro. Es decir, a mí las palabras o lo que propone el psicoanálisis es que el otro, o un gran otro con una O mayúscula, siempre me va a construir, ¿no? Desde que nosotros estamos pequeños, hay un vínculo, pensemos, con la madre, aquellas madres que amamantan, por ejemplo, ¿no? Y también las que no amamantan también generan un vínculo a través de la mirada. Tenemos al niño entre los brazos, y entonces en esta mirada que se juega, allí hay un reconocimiento, ¿sale? La mamá reconoce que ahí está su hijo, la mamá reconoce eh, mm, que está alimentando a alguien más, que está cuidando a alguien más, que lo está amando, y entonces el mismo niño lo siente, ¿no? Ahora bien, habrá niños que son infinitamente maltratados desde muy pequeños, y así habrá una repercusión posterior en el desarrollo de su identidad, en el desarrollo incluso de su estructura de la personalidad, ¿sale? Pero bien, entonces, gracias al otro, en esta etapa adolescente, yo me voy a construir de manera diferente, ¿no? Es decir, antes que era niño me decían que era el más inteligente, que era el más guapo, que era el más capaz, y ahora que soy adolescente y que me encuentro en otro contexto donde hay más adolescentes, mm, logro identificar yo de manera individual que hay otros niños más atractivos, que son más inteligentes, que son más capaces, y aquí entra un conflicto, ¿no? Lo que me decían en casa y ahora a lo que me estoy enfrentando. Entonces, bien, aquí comienza la incomodidad de vincularse con el otro, porque de cierta forma en algún momento se piensa que el adolescente todo el tiempo está compitiendo, y la realidad es que no es así. Eh, el 80% de los adolescentes no pasan por una etapa tan complicada, la adolescencia, pero el otro 20% sí lo pasa, y entonces es cuando nos encontramos en las aulas, con los hijos y en general en la comunidad, adolescentes que los marcamos como rebeldes, ¿no? Como
que no están dentro de la ley. Sin embargo, también hay que reconocer que la rebeldía es un proceso para que el mismo adolescente sea se convierta en una persona madura, es decir, que bajo esa libertad él pueda tomar decisiones correctas. Y esto solamente se va a dar si yo permito al adolescente que lo experimente, ¿vale? Entonces, bien, eh, continúo con esto. Hay una satisfacción sexual en este proceso de avance en el adolescente. ¿Cómo es esto? Bueno, mmm, les decía hace un ratito, la sexualidad viéndola como el generar placer en el sujeto, ¿no? Les decía desde el consumo de algunos alimentos en específico, de la música, de los videojuegos, ¿sale? Ahí se está jugando la sexualidad del adolescente, porque satisface ciertas necesidades. Ahora bien, después de este duelo, entonces empieza un nuevo proceso de vinculación, un nuevo proceso de identidad, porque el adolescente está en búsqueda de un equilibrio, eh, porque como ha perdido algunas cosas, entonces está en esta búsqueda, ¿no? De no desequilibrarse, de no desbordarse y de no caer en, en lo que, en los problemas actuales, ¿no? Una intención constante o deseo constante, me atrevería a decir, de pertenecer a ciertos grupos de delincuentes, ¿no? Que es muy común ya escucharlo en el aula. O de no hacer nada, ¿no? De dedicarse a las redes sociales. Y está bien esta parte de las redes sociales, pero ya hasta ahí se queda el deseo, ¿no? Ya entonces, si no lo alcanza el adolescente, hay cierta frustración y comienzan otros problemas. Entonces, eh, en esta búsqueda de un nuevo equilibrio, tenemos digamos, a este adolescente que está todo el tiempo cuestionándose, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que funcione de esta forma mi vínculo con mis papás? ¿O cómo es que puedo crear más autonomía? Y es que quiero independizarme, pero a la vez no, ¿no? Y entonces aquí lo que propone el psicoanálisis es que en el proceso adolescente hay un juego de ambivalencia. Y esto es propio del aparato psíquico en esta evolución. Es decir, el adolescente aquí empieza a fluctuar entre la dependencia que desea, dependencia de los padres, pero también desea seguir siendo independiente, ¿no? Como, sí, no me digas nada sobre cómo me he visto, no me digas nada sobre la música que escucho, pero también hay una intención y a eso voy con esta intervención. Esta escucha hacia los adolescentes es muy importante. Actualmente yo consideraría, y lo que he trabajado con mis estudiantes de esta edad, es que difícilmente son escuchados. Cuando ellos quieren hablar sobre algo con sus principales figuras de identificación, pareciera que el sujeto no escucha, ¿no? O sea, que el padre no escucha, es como que hace que escucha, pero ya tiene una respuesta inmediata, ¿no? Entonces el adolescente ahí no se siente escuchado. Por eso es que desea tanta independencia en algún momento. Pero por otro lado, si se dan cuenta, si me busca para contarme algo y yo respondo de manera inmediata, entonces yo ahí tengo que saber identificar que todavía mi adolescente o mi hijo o mi alumno tiene esta necesidad pues, de seguir siendo acompañado, ¿no? En este proceso que para algunos es muy complicado. Entonces, en la adolescencia hay una intención de refugio a través de la fantasía, ¿sale? Es decir, hay muchas exigencias en lo exterior, pero entonces en estas exigencias de lo exterior, yo busco un refugio, porque tengo que cumplir con ciertas características que me están exigiendo constantemente, pero es que no las puedo cumplir todas, porque si apenas puedo con lo que estoy puedo tramitar lo que estoy viviendo y aparte tengo que cumplir con estas exigencias exteriores, entonces el adolescente se refugia en la fantasía. Esta fantasía bien es normal, pero para los adultos nos parece patológica, ¿no? De repente. ¿Cómo es esto? Alumnos que mienten en exceso,
¿no? Con tal, por ejemplo, ahorita recuerdo a alguno de mis alumnos que todo el tiempo es como, oiga, ¿por qué no trajo su material, no? Y se avienta una historia súper larga, como de, es que no, venía en el coche y luego chocamos y es que también pasó esto. Y entonces, eh, la exigencia de, oiga, entrégueme su tarea, o por qué no trajo el libro, o por qué no trae el material, él para sentir cierta calma, ¿no? De esto que no ha presentado a la escuela, lo utiliza a través de esta fantasía, a través de la mentira, ¿no? Ahora bien, cuando esto se vuelve excesivo, yo pudiera decir, bueno, oiga, ya me está mintiendo mucho, ¿no? Puede ser patológico. Pero no me he puesto a pensar que esto que para mí es patológico es normal dentro del desarrollo de este niño, porque está en un proceso de volverse responsable, de recordar, de anotar la tarea, y entonces tenemos que tomar como siempre en cuenta que para el adulto, el adolescente eh, de repente exagera. Y lo que les decía hace un momento, es importante escuchar y eh, intervenir de manera adecuada, ¿no? No invadir, digamos, como esta intimidad o esta privacidad que tanto desea el adolescente, ¿no? Entonces, bien, al final tenemos que entender que la adolescencia es un pasaje lleno de experiencias y este pasaje por el cual atraviesa el adolescente tiene que ser sí o sí acompañado, ¿sale? Acompañado de buena información. Nosotros sabemos que ya los adolescentes tienen acceso a la información de todo tipo, ¿no? Y entonces, gracias a este acceso a la información, se puede, de repente, podemos pensar que el mismo adolescente, su identidad es muy cambiante, ¿no? Porque yo me he encontrado con chicos que dicen, ay maestra, es que yo vi una infografía y de la depresión y entonces ya me identifiqué con tantos puntos, yo tengo depresión o yo tengo ansiedad. Y entonces, por eso es bien importante acompañar la adolescencia, porque es una etapa en donde, como estoy perdiendo, voy a tomar lo primero que yo identifique y que me haga sentir bien, ¿no? Y esa va a ser mi ganancia. Acá el problema es que eh, si el mismo sujeto se coloca en una posición patológica, más el cambio biológico, más el cambio emocional, pues entonces tenemos como resultado una identidad no elaborada todavía del adolescente, ¿sale? Entonces, bien, en este proceso de la adolescencia, lo que se busca o el fin último, digamos, es la construcción de la identidad, ¿vale? Esta construcción de la identidad se da gracias a lo que les decía hace un momento, ¿no? Gracias a la elaboración y tramitación de los duelos. Que yo comprenda que mi cuerpo sexuado es diferente, que yo comprenda que mis roles actuales ahora van a cambiar y que yo comprenda que los padres que yo tenía idealizados en algún momento ya no van a estar así, ¿no? Ya no van a funcionar de la misma forma. Y entonces eso me va creando una identidad individual. Ahora bien, punto importante, el adolescente debe ser libre, ¿sale? Obviamente con un acompañamiento de, de responsabilidad de los padres, ¿sale? Pero en esta libertad siempre sí se construye la madurez, es decir, que el sujeto tome decisiones en las cuales él analice cuáles pudieran ser las consecuencias. Y aún así analizando las consecuencias pueda tomar una decisión. Si las consecuencias pueden ser buenas o malas, pueda, bajo esta decisión que ha tomado, pueda hacerse responsable justo de esas consecuencias, ¿sale? Y entonces el adolescente va pasando por esto a través del proceso de identificación. Ahora bien, un punto bien importante aquí que yo les pongo en esta diapositiva, la diapositiva 8, no sé si van ahí, sí, eh, es que permitamos al adolescente ser libre y relacionarse con el otro. Eh, es cierto que en redes y en la televisión, los medios de comunicación nos encontramos con eh, con ciertas ideas, ¿no? ¿Qué pasa si un adolescente habla con alguien más? ¿Qué pasa si el adolescente se empieza a escribir con alguien más en redes sociales, ¿no?
cuando esto sucede, quien se altera en primer lugar es el cuidador, ¿no? O la función materno-paterna. Y entonces es como, ya no vas a utilizar redes, ya no vas a escribir, ya no, y entonces empezamos a limitar. Y eso se vuelve atractivo para el adolescente, ¿no? O sea, en vez de que el adolescente diga, ay, oye, sí, ¿sabes qué? Me puedo meter en estos problemas, pueden pasar estas situaciones. Más bien para el adolescente es un reto, ¿no? Es como, no puedo escribir, bueno, veamos si sí puedo, ¿no? Porque está en este proceso de identificación y de conocer. Entonces, con esto no quiero decir que ya los dejemos ser libres y hacer lo que deseen, pero que sí estemos muy al pendiente de cómo es que cómo están ejecutando esta libertad, cómo es que ellos están entendiendo este proceso nuevo de pasar de ser niños a ser una persona, digamos, menos dependiente de los padres, ¿sale? Ahora bien, este proceso de identidad tiene que ver con una integración de contrarios, es decir, que esto se elabora a través de los pares ambivalentes, que el adolescente diga, bueno, sí, yo quiero seguir teniendo este amor de mamá, esta comprensión, este cariño, este apapacho, pero a la vez ya no. Y entonces nos encontramos con estos adolescentes que, no sé, los acompañamos a la escuela y ya mamá les quiere dar el beso o papá también les quiere dar el beso y son como de, no me beses, ¿no? O aquí no, o se agachan o se encorvan o van ellos hasta enfrente y los papás hasta atrás, ¿no? Entonces hay que entender que el adolescente está creando su identidad a partir de eso ambivalente. Sí quiero que mamá o sí quiero que mis cuidadores me acompañen, pero a la vez no. Y es válido, eso hay que entenderlo, porque a veces el obligar al adolescente a ser acompañado nos puede traer como consecuencia que en definitiva nos quiera completamente lejos de ellos, ¿no? Entonces, bien, permitir la experimentación y reconocer que habrá otras ideologías ya muy diferentes a las del seno familiar que se van a introyectar en su pensamiento y que afortunadamente esto le va a permitir tener eh, una percepción del contexto o de su mundo exterior muy diferente a la que tiene en casa. Hay que permitir ese libre pensamiento, esa libre ideología, siempre y cuando sí, digamos, sea muy compatible con el mismo sistema de valores que en casa yo estoy dando. Si yo noto que ese sistema de valores que se está juntando con algunas otras personas que el sistema no concuerda con el mío, pues entonces ahí sí intervenir, ¿sale? Entonces esto puede crear como cierta identidad en el adolescente. Ahora bien, yo aquí ya para ir terminando les traigo algunos puntos que considero importantes del rol del adulto, ¿no? En primer momento hay que saber que el adulto tiene que acompañar y este acompañamiento no es ya de un niño, es el acompañamiento de un joven en un proceso de cambio. Entonces, no va a hacer todo el tiempo lo que yo diga, ¿no? O sea, como antes, cuando era niño, que yo le decía, oye, siéntate, cállate, cómete esto, ¿no? Ahora, eh, este adolescente va a cuestionar, porque, repito, está en un proceso de identificación, en un proceso de crear su propio pensamiento. Entonces, el rol del adulto en este primer punto tiene que ser muy claro, que está acompañando, no está ya como tal, digamos, construyendo a como yo lo deseo a mi adolescente, sino yo tengo solamente que acompañar, guiar y estar atento, ¿no? Otro punto es, otro punto aquí bien importante, yo les escribía, bueno, el adolescente considera que mostrar la necesidad de apoyo invalida el deseo de la autonomía. Entonces, regresando a este punto de un deseo ambivalente en el adolescente, es decir, tenemos que comprender aquí que este adolescente no nos va a mostrar que necesita de su apoyo, de nuestro apoyo. No nos va a pedir ayuda directa, quizás se va a acercar a otras personas o a pares a pedir ayuda, porque considera que si lo hace, entonces puede regresar a esa etapa de niño e imagínense si está pasando por esa pérdida y luego regresar, invalidaría, digamos, como lo dice aquí, su proceso de autonomía, ¿sale? Ahora bien, otro punto que yo les recomiendo aquí y que considero que a mí me ha funcionado
y que he aprendido mucho en esta área del psicoanálisis es la circulación, permitir la circulación de la palabra en el aula o en casa. Esta circulación de la palabra permite que el adolescente pueda expresar de manera libre algunas situaciones que le incomodan, que le dan miedo, que le avergüenzan o que no le gustan. Pero mi rol como adulto sería primero escuchar, y si yo considero que en ese momento no estoy preparado para dar una respuesta óptima, esperar. Porque les decía hace un momento, en algunas situaciones parece que estoy escuchando, o sea, tengo toda mi atención en el adolescente, pareciera, pero le doy una respuesta inmediata y entonces yo percibiría que no me escuchó, o sea, que no me puso atención, sino más bien que estaba pensando en qué contestar, ¿no? Y entonces eso, si yo contesto de esa forma inmediata e incluso a veces impertinente, puedo generar que este adolescente ya no me quiera hablar más de aquello, ¿no? Que en ese momento la quejaba. Después, el rol del adulto acá también, bueno, hay que entender que el padre también está en un proceso de duelo. Él también tiene que duelar a su adolescente, ¿no? A su niño. Ya no es un niño, ya no me va a atender las indicaciones como yo las presentaba y entonces voy a perder, digamos, como se piensa como cierta autoridad, ¿no? Es muy común escuchar como es que ya retas mi autoridad, pues sí la está retando porque está cuestionándose ahora cómo es que va a funcionar, pero no lo hace desde un punto perverso, ¿no? Sino lo hace desde una pues, necesidad de encontrarse. Otro punto es prestar atención a los procesos de identidad, lo que les decía. ¿Con quién se está vinculando mi hijo? ¿Qué música está escuchando? Yo les pongo de ejemplo a veces a mis alumnos de licenciatura, estos alumnos que están muy desinteresados de repente por aprender y y más interesados por, les decía, por pertenecer a grupos delictivos. Y entonces cuando yo escucho lo que ellos escuchan, porque también ese es un punto que me ha funcionado, es en el aula la circulación de la palabra, 5 minutitos de lo que vamos, del que quién habla, ¿no? Bueno, ¿cómo conquistar a alguien? O usted, maestra, ¿cuál cree que es la mejor forma de decirle a mi papá que hoy tuve esta nota, ¿no? Por ejemplo. Y el otro punto es la atención en estos procesos, ¿no? O sea, ¿qué música escucha mi alumno? ¿Qué música escucha mi hijo? ¿No? Esto nos puede decir mucho. Si bien no es un determinante, pero sí nos puede decir mucho de cómo está pasando este proceso adolescente, ¿sale? Y por otro lado, hay que entender que los síntomas del adolescente de hoy no se parecen en nada a los que yo viví, ¿no? Porque de repente escuchamos como, bueno, es que en mi época no era así, y es que yo no era de esa forma, ni tu mamá, ni... Y entonces hay que entender que hay una evolución en la sociedad y por lo tanto el síntoma del adolescente no va a ser el mismo que yo como papá o que yo como maestro, ¿no? Eh, y entonces mi rol será comprender la época e investigarla. O sea, aquí el adulto, digamos, el adulto responsable, lo que conocemos, ¿no? Muy, este, de repente lo vemos en las redes, este adulto responsable tendrá que investigar qué es lo que está sucediendo en el contexto, en la época, para poder dar un buen acompañamiento, desde lo nuevo, desde lo actual. Y no únicamente utilizar lo que él vivió, la experiencia que él vivió. Entonces, eh, pues bueno, esa sería parte de mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan algunos comentarios. Estoy aquí para escucharlos. Sin más que decir, quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leslie, por esta participación.
pues tan interesante desde un punto de vista psicoanalítico. Antes de avanzar a las preguntas, que ya veo varias manitas levantadas, y sí vamos a darle oportunidad a, pues, al foro para que puedan preguntar, hablar u opinar, pues le queremos agradecer, le enviamos, ¿no?, a su correo, a su mensajería, un diploma de la Fundación Nacional para el Apoyo Emocional, considerándola ahora una amiga de la fundación. Estoy aquí compartiendo el diploma para que usted pueda verlo. Pues la fundación está agradecida con su participación. Nosotros la consideramos ya amiga de la fundación. Espero que esto nos dé la oportunidad de hacer sinergia en un futuro, ¿no?, con algunos otros temas, con algunos otros emprendimientos o contactos profesionales con respecto al crecimiento de las personas, ¿no? Nosotros lo que consideramos es, pues, siempre hacer una red, un vínculo de apoyo entre todos los profesionales para poder ayudar a la población. Siendo así esto, pues, hago, pues, la entrega de su diploma. La Fundación Nacional para el Apoyo Emocional AC reconoce pues a la maestra Leslie Ivonne Ibarracheu por su espíritu altruista y su interés en el bienestar psicológico. ¿De acuerdo? Esta fundación está muy agradecida por su participación, siempre muy interesante, siempre muy profunda, ¿no? Ahorita yo también rescaté algunos puntos muy interesantes, comprendiendo que el duelo, ¿no? O sea, la adolescencia es el duelo de lo que ya no se es. Incluso recordé un libro, no sé si lo tenga presente, el de la muerte del niño y el nacimiento del hombre, de creo que era Carl Jung, ¿no? O sea, sí hay la muerte del niño y jugando con estos simbolismos bastante interesantes. Muchas gracias, maestra. Le haré llegar su diploma de la manera más correcta. Me sigo presentando, somos la Fundación Nacional para el Apoyo Emocional, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestros números ya están en pantalla. Nosotros trabajamos difundiendo temas de psicología, y la manera en que ustedes nos pueden ayudar es dándole like en cualquiera de nuestras páginas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas. La manera en que ustedes nos pueden ayudar siguiendo con esta dinámica de información y de poder ayudar a las personas, a los grupos vulnerables que así lo necesitan, pues es regalándonos su like, es regalándonos su aceptación en las redes sociales para ir creciendo, ¿de acuerdo? Ahora sí, pues vamos a las manitas levantadas. No sé si gusten hacer alguna pregunta. Yo vi que Carla estaba levantando la manita.